Video número 50, dibujo de los pies. Los pies, al igual que cualquier otra parte del cuerpo humano, son susceptibles de simplificarse. Primero vamos a hacer una pequeña interpretación hablando de las principales partes y proporciones. El pie en vista lateral podríamos generar una esquematización simple si lo comprendemos como una especie de cuña simplificada. Al dibujar un pie completamente de perfil, puedo establecer su longitud total desde el talón hasta la punta de los dedos y con base en esa medida hacer un análisis proporcional similar a este. Como en todas las partes del cuerpo humano, las proporciones pueden variar de una persona a otra. Este esquema sería una generalización básica que podría ser aplicable a muchos problemas. Si en la distancia total del pie que voy a dibujar aquí hago una división en 4 partes aproximadamente iguales, podríamos pensar en estos 4 sectores, podría imaginar que el pie tendría entonces una altura hasta la zona del tobillo equivalente aproximadamente a una de estas partes y media. Podríamos asignar una medida aproximada como esta. Con mi instrumento de dibujo puedo hacer el traslado de esa distancia y tener en cuenta entonces que esta será la altura máxima a la cual llegará esa cuña que constituye la forma principal del pie humano. A continuación pensaría en esta otra división importante. Puedo imaginarme que esta es la articulación donde estaría el tobillo. En el extremo, el último segmento que correspondería a la distancia de la cuarta parte del total, lo puedo destinar únicamente a las articulaciones de los dedos. Para darle una altura promedio puedo tomar esta distancia que ya tenía calculada acá, la mitad, la puedo tener en cuenta como un parámetro de orientación básica. Con esos datos, repito, 4 partes iguales en la longitud completa del pie, una cuarta parte para el área de los dedos, una cuarta parte que correspondería a la zona del talón, aquí lo simplificamos de este modo. Puedo entonces destinar 2 de esas 4 partes a la zona de lo que conocemos comúnmente como empeine, técnicamente sería la zona del metatarso. Este sector de los dedos, a su vez, si vamos a dibujar en este caso el pie izquierdo visto por la zona de adentro, aquí quedaría el dedo pulgar. Podemos hacer entonces que este descenso se prolongue un poco, ¿no? Lo continuamos, atravesamos esta zona de acá y aquí dentro hacemos de nuevo uso de una línea horizontal y la dividimos en 2 partes. ¿Cuál es la intención de esta división? Tener muy claro que el dedo pulgar en el pie también tiene solamente 2 falanges, como lo habíamos visto anteriormente en la zona de la mano. Y entonces podemos imaginarnos esta primera como la primera falange del pulgar en el pie y la segunda con la distorsión característica que tiene ese dedo. Podemos quitar una zona de la punta generando esta especie de pentágono irregular y destinar lo que queda al fondo para imaginarnos dónde iría la primera y segunda falange del dedo inmediatamente siguiente al pulgar, que sería el dedo índice del pie. Si yo ensamblo todo esto, aquí tenemos la articulación característica donde se une el dedo pulgar con el metacarpo. Aquí tendríamos la pierna comenzando su trayectoria. Todos estos elementos fusionados me dan como resultado esta forma básica. Si estamos viendo un pie por dentro, no hay que olvidar que aquí existe el arqueamiento característico, el llamado arco plantar, que es importante, pero que en realidad se verifica solo en la parte interna del pie.
Este sería como el perfil simple. Igual que sucede con las manos, debo tener muy en cuenta la forma en que se vería la representación de la uña de perfil, mitad de la falange, igual que en la mano, un trapezoide, rígido por encima, ¿no? Aquí estamos haciendo una representación muy geométrica, perdón. No estamos haciendo propiamente un dibujo de carácter artístico en ese sentido, es un esquema sobre el cual podemos después, si queremos y necesitamos hacerlo, añadir muchos detalles. Digamos que aquí estaría la esencia de esto, ¿no? El tendón de Aquiles, las fisuras del talón, el tobillo, importantísimo en este sector, la forma típica de cuña que caracteriza a los pies humanos. Esto mismo, si lo interpretamos en vista superior, nos va a dar información muy importante. Si hago una proyección, como tantas que hemos hecho, ¿qué sucede si estamos viendo el pie por arriba, por encima, la vista superior del pie? En principio podríamos tomar como una manera de proporción en esa longitud total el ancho del pie. Podríamos acercarlo, no es necesariamente así, hay pies más delgados o más gruesos a la mitad de la longitud para tener en cuenta un área inicial, que puede variar levemente cuando comencemos a añadir los detalles. La proyección nos daría obviamente las mismas distancias básicas para el talón y los dedos. La diferencia importante al ver este pie en vista superior sería, por un lado, la longitud de los dedos, que va a variar igual que en la mano, y por otra, el ancho del pie mismo. Tengamos muy en cuenta esto. La parte más angosta de los pies humanos está en los talones, en la parte de atrás, parte posterior, zona de apoyo importantísima, el talón, y la parte más ancha estaría en la intersección que se da entre el metacarpo, todo este sector, y la articulación de los dedos. Aquí estaría la parte más ancha. De manera que si lo llevamos a una representación esquemática muy simple, lo que nos encontramos es con una forma parecida a esta que comienza a verse en el papel, ¿no? Ahí tenemos entonces, es muy similar a lo que vemos cuando observamos la plantilla de un zapato, por ejemplo. De hecho, pensar en la plantilla de un zapato es de enorme ayuda para poder resolver el dibujo de los pies. Con respecto a los dedos, aquí sucede pues que obviamente las distancias, si las proyecto aquí, tendría el abultamiento de la articulación aquí del metatarso y las dos falanges que corresponderían al dedo pulgar. El dedo pulgar es muy abultado en el centro, podemos hacerlo por medio de un óvalo o, si lo queremos geometrizar aún más, podemos valernos de hecho de una especie de hexágono. Ustedes ven aquí este hexágono acá. Esa sería la forma importantísima. ¿Qué sucede con los dedos restantes? Varían de una persona a otra. En concreto, el dedo índice del pie puede ser en algunos pies humanos más largo que el pulgar. En otras personas puede ser más corto que el pulgar y hay todavía otra constante y es que a veces los dedos, estos cuatro, se agrupan escalonadamente. Lo cierto es que de todas maneras no son del mismo tamaño y suelen tener un arco que los configura para poder entender la posición en que se insertan y tienen tres falanges, a diferencia de lo que sucede con el dedo pulgar. Ahí tendríamos planteadas las tres falanges. El extremo es la parte más abultada de los dedos. Voy a comenzar dibujando estos semicírculos o semióvalos. Voy a entender que aquí estarían las otras dos falanges. Hay muchas formas de dibujar los pies humanos, así como hay muchos métodos de dibujo de las manos. Aquí estamos básicamente haciendo un análisis estructural inicial para poder comprender mejor esa complejidad. Las uñas, como en las manos,
Tienen entonces la mitad de la falange como su parámetro promedio. Son también pequeños trapecios. En el extremo de los restantes dedos son pequeñas esas uñas. No olvidar nunca que los pies han sido sometidos a lo largo de los siglos al calzado y eso ha modificado la forma de los pies humanos. Ha afectado en algunos casos profundamente la forma y estructura del pie. Los pliegues en esta dirección para el dedo pulgar y en dirección opuesta para los restantes 4 dedos. Ahí tenemos entonces un perfil en lo que podría ser la vista superior del pie. Dato importantísimo, no olvidarlo, la parte más ancha del pie es la intersección entre el metatarso y los dedos. Aquí está, todo este es el sector del metatarso, aquí está de perfil, y el talón es la parte más angosta del pie, como lo vemos acá. Además de eso, por supuesto existen otras áreas del pie que se ven profundamente afectadas por esa geometrización de acuerdo a la posición en que está. En concreto, si estamos viendo el pie completamente de frente, este mismo pie completamente de frente, veamos cuáles son los principales rasgos que tendría. Si esquematizo primero la pierna, el tobillo a la manera de una simple esfera, este pie al mirar hacia nosotros nos mostraría el dedo pulgar en este sector. Suele pasar que, primero que todo, los tobillos no tienen la misma altura, hay una inclinación leve, hay un ángulo. El extremo de lo que llamamos el tobillo interno es en realidad el extremo de la tibia y el extremo o tobillo externo sería el extremo del hueso llamado peroné. La cara interna del pie tiende a ser vertical. La sugerencia sería pensar ante todo en una forma inicial geométrica de trapecio, pero un trapecio con un lado un poco más inclinado que el otro. Esta sería la cara interna, aquí estaría el dedo pulgar y los 4 dedos restantes si estamos viendo el pie muy de frente. Vendrían entonces las articulaciones, aquí estaría situado entonces el dedo pulgar del pie, completamente de frente, y aquí estarían entonces situados con sus articulaciones los restantes 4 dedos. Estamos dibujando una vista absolutamente frontal. Esta podría ser una geometrización básica sobre la cual poder trabajar los diferentes detalles, ¿no? Por ejemplo, la uña completamente escorzada en el caso del dedo pulgar, la forma de la articulación acá y la forma en que las falanges de los dedos restantes se contraen. Forma de trapecio básica. Podemos estudiar más a fondo el pie posteriormente. Y naturalmente, si empieza a girar en ángulos cada vez más complejos, lo más conveniente sería siempre partir de la base de una especie de plantilla que nos daría la perspectiva adecuada. Pensemos en un ángulo en semiperfil, entonces puedo primero valerme de una forma que es equivalente a esta plantilla, dibujada en la perspectiva en la cual quiero interpretar el pie. Supongamos que sea esta. Veamos un pie izquierdo, de manera que podemos pensar aquí en el talón, esto que aquí es un círculo, aquí se vuelve una elipse. Esta línea donde se articularían los dedos estaría por acá aproximadamente. Y sobre esa plantilla, que de hecho puedo dibujar a la manera de una transparencia, miren ustedes, aquí estaría, es como dibujar la misma plantilla en perspectiva. Simplemente puedo entonces ubicar la esfera que nos sirve como representación básica del tobillo y generar el volumen. Como si insertáramos planos, puedo entonces generar acá el talón y desde acá, que estaría la pierna en un ángulo un poco inclinado con el tobillo, y desde este lugar el volumen que vendría a dar en la zona donde se articularían todos los dedos, acá, en este sector.
Ahí tienen, por ejemplo, una primera aproximación volumétrica bastante simplificada en una perspectiva más compleja del pie. Después, pues podríamos dividir naturalmente por sectores todo esto. Entonces podemos pensar en toda la línea de las primeras falanges de estos 4 dedos. El pulgar estaría por acá, ¿no?, con sus 2 falanges. Ahí está, primera, segunda, uña. Y los dedos que suelen escalonarse: primera falange, segunda falange y tercera, primera falange, segunda falange, tercera, primera falange, segunda y tercera, primera, segunda, tercera. Este tipo de simplificaciones puede ayudar bastante a comprender y ejecutar dibujos en ángulos más difíciles del pie. Siempre pensando en que lo más importante en cualquier boceto es la simplificación para poder interpretar adecuadamente los volúmenes y evitar las confusiones que generaría si no tengo muy claro cuáles son esos diferentes volúmenes y cómo se comportan o se comportarían respecto a una determinada perspectiva. Termina así el video número 50 a manera de introducción, estudio de los pies humanos, sus proporciones, la simplificación a la cual podemos recurrir.